Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es cautividad. Si vamos al diccionario, vemos que cautivo, dice, es una persona que cae prisionera, generalmente como resultado de una guerra. La costumbre en la antigüedad era que los habitantes de una ciudad o región que resultaban perdedores eran muertos. Esto es lo que es el concepto. Si vamos a la palabra, a lo que es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, encontramos lo siguiente. Dice, Jesús le respondió, de cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si vamos al concepto de cautivo, dice de que la persona que cae prisionera. Pero dice también que generalmente como resultado de una guerra. Si meditamos en lo que es la palabra dice de que hemos sido libres. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál verdad? La verdad de que ya no somos esclavos del pecado, que hemos sido libres. Una libertad limitada, claro. ¿Limitada en qué sentido? En donde tú tienes que comenzar a caminar en una nueva vida. Tienes que caminar como una nueva persona, una persona nueva. Entonces hay ciertas cosas que tú tienes o tendrías, mejor dicho, que haber erradicado de tu vida cuando tú comienzas a caminar con Cristo. Cuando nos convertimos al Evangelio, nos convertimos en cristianos, nos convertimos en seguidores de Cristo, pasamos por una transformación en la cual muere el viejo hombre y nace una nueva criatura. Entonces Dios comienza a renovarnos, comienza a transformarnos, comienza a hacer un cambio interno, tanto espiritual como emocional, como mental, y se manifiesta en el área física. Entonces tenemos una libertad. Cuando hay una libertad limitada, estamos diciendo de que no podemos hacer cosas que estén afuera de lo que es la palabra. Si vamos a lo que es el pecado en sí, vemos de que pecado es no acertar en el blanco. Eso es pecado. Cuando no acertamos en el blanco, cuando hacemos cosas que están fuera de lo que es la palabra. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de doctrina. Estoy hablando en el sentido literal de lo que es el pecado. El pecado es no acertar al blanco. Hacer algo fuera de lo que es la palabra. Y hay diferentes clases de pecados. Y no me voy a enfocar en lo que es el pecado en sí, sino en el término de lo que es cautivo. Dice de que es el resultado de una guerra. También nos habla, nos da un detalle. Dice de que en la antigüedad se acostumbraba que el pueblo de la región que caía, que era perdedora, ese eran muertos. Y si vamos a lo que es el Antiguo Testamento, vemos de que Dios, el pueblo de Dios, cuando peleaba una batalla, muchas veces Dios mandaba la orden de que erradicaran completamente toda persona de la ciudad o el lugar donde tuvieron la batalla. Cuando nosotros preguntamos a alguien, una persona cristiana, una persona creyente, le preguntamos que cómo está, la primera respuesta es en victoria. Y usamos la frase victoria muy a la ligera. Cuando hablamos de victoria, estamos diciendo de que hemos tenido una batalla. Sí, es verdad, tenemos batallas constantes. Tenemos batallas constantes con nosotros mismos. Batallas constantes contra el enemigo. Batallas constantes a veces con personas que quieren alejarnos de propósito. Entonces, ¿cómo podemos definir la palabra victoria? Porque hay personas de que no han peleado una batalla, no han tenido batallas y siempre definen que están en victoria. Y también lo resaltan o lo expresan, no tanto porque estén o no estén teniendo batallas, sino porque ya es un concepto puesto en la mente de muchos. Y repito, para tú tener una victoria tenías que haber peleado una guerra, tenido una batalla, porque no hay victoria sin antes no haber tenido una batalla. Hay muchas peleas, hay muchas batallas. Tenemos batallas internas con nosotros mismos, batallas internas donde el viejo hombre quiere volver a sobresalir. Pero debemos de ser conscientes de que quien nos da la victoria es Dios. Ya hemos obtenido la victoria en la cruz del Calvario, donde nuestros pecados fueron perdonados. De la sangre de Cristo perdonó nuestras transgresiones, pero nuestros pecados. Entonces tenemos acceso directo al Padre. Pero, ¿qué pasa cuando tú comienzas a tener ciertas prácticas
un poco fuera de lugar, fuera de lo que es la palabra. La palabra dice de que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Todo no es lícito, pero no todo nos edifica. Hay cosas en nuestra vida de que no nos es prohibido hacer, pero no nos trae una edificación. Y el problema de la religión es de que ha comenzado a crear ciertos reglamentos, ciertas estructuras donde ponen el pecado en categorías. Este pecado es un pecado de muerte, este pecado es un pecado que puedes hacerlo de vez en cuando, o este pecado es insignificante, este pecado no pasa nada. Y entonces, cuando tú no haces pecados generalizados, pecados generales, como puede ser adulterio, fornicación y cosas por el estilo, borracheras y todo esto, pero tú mientes, tú criticas, levantas falsos, eh, levantas contra tu líder, contra tu pastor. Entonces este pecado no es tan grave como este otro, pero al final y al cabo son pecados todos, y todos de una u otra manera traen consecuencias. Hay pecados también ocultos, como dice la palabra cuando David dijo: Dios, líbrame de mis errores y perdona mis errores, inclusive aquellos que me son ocultos. Entonces vemos de que hay diferentes pecados, hay diferentes formas de que podemos fallar a Dios. Pero eh, todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos de una u otra manera. Porque aquel que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Porque esa palabra que todos, porque todos pecaron, quedaron destituidos de la gracia de Dios. Pero dice la palabra que por medio de la sangre de Cristo es que nuestros pecados son perdonados. Pero debemos confesar primeramente a Cristo como Salvador, para que después haya como resultado un perdón de nuestros pecados. Cuando el texto dice: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y es aquí donde volvemos a lo que es la cautividad. Porque hay personas de que tienen pecados ocultos y al público muestran una cara, pero en los secretos son otra cosa. Entonces, ¿qué significa esto? De que tal vez no haces pecado, de que todo mundo sea consciente de estos pecados, pero haces pecado en oculto. Entonces esto no te hace menos esclavo que aquellos de que pecan en público. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas de que se visten con una ropa de santidad solo porque no pecan igual que otros más pecan. Pero si vamos al contexto, vemos de que practicar el pecado te hace esclavo del pecado. ¿Qué significa esto? De que no importa qué tan grande, qué tan pequeño sea del pecado, si tú pecas deliberadamente te haces esclavo del pecado porque tú eres consciente. Cuando dice la palabra: y conoceréis la verdad os hará libre, significa esto, de que cuando tú eres consciente de que es pecado y tú lo practicas, te haces esclavo del pecado. Entonces, cuando tú estás cautivo es cuando tú has comenzado a perder la conciencia de lo que es pecado, donde ya no tienes temor, donde ya haces cosas sin ningún temor. ¿Por qué? Porque literalmente tú has entendido de que si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Pero seamos realistas en esto. Parece de que si nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Él es fiel para perdonarnos. Pero cuando comenzamos a pecar deliberadamente, comenzamos a perder lo que es el efecto del perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una cosa es cuando tú pecas por un error que cometiste, y otra muy distinta cuando practicas el pecado. Y es aquí la diferencia entre estar cautivo al pecado y estar libre. Cuando dice que hay libertad que nos limita, significa de que hay cosas que podemos hacer que no traen, que no es pecado, pero no traen un beneficio. Hay cosas que no debemos hacer que nos limita y nos hace perder lo que es la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Así que debemos de aprender a vivir como libres y no como esclavos. Debemos de desechar de nosotros toda cautividad y debemos de ser libres, debemos de pelear. Tenemos peleas constantes, batallas constantes, y repito, no con nuestro hermano, no con nuestro prójimo, no con personas, sino contra principados, contra potestades,
contra, tenemos guerras espirituales constantes. Y este es el problema de hoy en día, donde muchas personas no creen en lo que es la guerra espiritual. Muchas religiones no creen en lo que es la guerra espiritual. Y otros se van al límite de que todo es guerra espiritual. Y no todo es guerra espiritual. Debemos de aprender a discernir cuáles son las batallas. Porque muchas veces luchamos contra nosotros mismos. Luchamos con nuestra concupiscencia, luchamos contra nuestros propios deseos. Pero muchas veces peleamos contra huestes de maldad, contra enemigos espirituales. Así que debemos de aprender a discernir y debemos de aprender a ser libres, vivir como libres. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero en el Señor de que les haya sido de bendición. Le invito a compartir este video si así lo ha sido. Le invito a suscribirse a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un nuevo tema. Así que Dios les bendiga y hasta pronto.